Bueno, muy bien, ¿cómo están? Estamos dando aquí inicio a otra clase de bases de datos 2 para la extensión áulica de ASENCAM de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN de acá, del país nuestro, muy amado, la República Argentina. Vamos a hacer hoy un recorrido por un tema importantísimo que tiene que ver con lo que es bases de datos, que por supuesto van a decir todos los temas son importantes. Bueno, obviamente que no están así, pero hay temas que por ahí como que tienden a ser medulares por la importancia que reviste cuando los sistemas están en marcha. O sea, sin duda, una aplicación puede haber pasado por un montón de cuestiones donde, bueno, se tomaron todos los recaudos, se hizo el mejor código, el más limpio, el más optimizado, la mejor arquitectura, pero si por ahí no presta atención, no tuvo en cuenta toda la cuestión que tiene que ver con el mantenimiento de la base de datos, seguramente la aplicación puede experimentar inconvenientes. Vamos a explorar un poquito aquí todos estos temas, vamos a ver lo interesante que es y por supuesto nos va a dejar otra vez impresionados con la cantidad de cuestiones que trae inherente, ¿no? Lo que tiene que ver con la programación, con la optimización del software en esta enorme industria que es la informática. ¿Qué es lo que entendemos por mantenimiento de bases de datos? Bueno, principalmente podemos decir que es un conjunto de acciones rutinarias. Eso de rutinario es bastante enfático, ¿no? Porque es así, o sea, es simplemente eso. O sea, es una rutina bastante periódica. Incluso podríamos hablar ni siquiera de días, sino a veces de horas, ¿no? O sea que como que realmente hay un alto grado de método aplicado. Por supuesto que aquí la gente que trabaja en esto tiene un entrenamiento bastante heavy, bastante fuerte para este tipo de actividades. O sea, no es eh, que cualquiera pueda hacerlo así de un día para el otro, sino que por supuesto, además de necesitar un conocimiento interesante, no solamente sobre manejo de motores de base de datos, sino también de, por supuesto, servidores y de sistema operativo, porque estamos hablando aquí de un combo de actividades, un combo de instrucciones, un combo de ejecuciones que se realizan para generar la optimización, ¿no? Que es el mayor objetivo, ¿no? Optimizar rendimiento, garantizar integridad y, por supuesto, asegurar la disponibilidad de los datos, que ahí es donde todos terminamos. Es decir, cualquier aplicación, por más importante que sea, sin la base de datos como que se le complica bastante porque no tiene dónde ir a persistir, no tiene dónde ir a buscar los datos para que continúe funcionando. Entonces, como este objetivo es optimizar el rendimiento, garantizar integridad, asegurar la disponibilidad de los datos, tenemos que estar siempre presentes, constantes, monitoreando para prevenir fallas y, por supuesto, mejorar todo lo que se pueda en el funcionamiento de la misma. ¿Cuáles son las tareas más comunes? Bueno, limpieza, monitoreo, actividades de seguridad, eso, bueno, es algo bastante fuerte, ¿no? Cada vez más, que si bien se ayuda bastante con programas y automatizaciones, pero también tiene que estar ahí la mano humana, ¿no? O sea, son cuestiones que todavía no se han podido reemplazar tan sencillamente. Y la reindexación también, una cuestión que se suele recomendar enfáticamente también, que la reindexación por los resultados y más que nada por las consecuencias que puede traer, ¿no? Sea siempre monitoreada por un humano. Lo que tiene que ver con limpieza, bueno, va a ser, como la palabra lo indica, limpiar, eliminar, ¿no? Más que nada, datos obsoletos y temporales. Por supuesto, se puede eliminar también otro tipo de datos, pero en general pasa principalmente por ahí. Monitoreo es el principal objetivo de ver qué pasa con el rendimiento del espacio. O sea, generalmente por ahí las consultas pueden generar algún tipo de distorsión y ahí se afecta el espacio de disco que están usando los motores, por supuesto combinado también con el uso de la memoria. Seguridad, vamos a trabajar obviamente siempre pensando qué está pasando, monitoreando qué está pasando con los permisos y los roles para ver si no hay ningún tipo de filtración y por supuesto de acceso indebido a las tablas de la base de datos.
Y la reindexación siempre va a perseguir optimizar. Eso ya lo sabemos, ya lo vimos cuando vimos tablas, índices, bueno, todo lo que se podía hacer con un buen índice, con una buena indexación, pero también vimos que el excesivo uso de índices generaba problemas. Entonces, ahí es donde también tenemos que, por supuesto, poner el foco para que no genere, tratando de conseguir un bien, se produzca un mal mayor, ¿verdad? Eso también suele pasar. Vamos a enfocarnos un poquito más ya en lo que es limpieza de datos. Ahí lo primero es identificar. Por eso que aquí no es que puede trabajar cualquier operario, sino que aquí es una persona bastante especializada, ¿m? La que se dedica a esto. Pero como siempre digo, ¿no? Acá en la industria toda persona va a ir buscando su lugar y bueno, puede comenzar por ahí trabajando mucho en programación y aprendiendo varios lenguajes, pero después se va dando cuenta que se siente más cómodo con los motores de base de datos porque le interesa más, le gustó más, se hizo bueno en eso. Y bueno, puede especializarse en esta rama que por supuesto es también de elite, ¿no? Sin duda, porque se trabaja en data center, en servidores, espacios realmente donde hay gran caudal de datos y por supuesto de altísima responsabilidad. Hay que hacer un proceso de identificación, luego analizar el impacto que eso va a producir después de la eliminación. Obviamente no podemos dejar de mirar qué va a pasar con la integridad referencial. Podemos ahí ayudarnos sí, con algún tipo de software para evitar que cometamos errores, ¿no? Y finalmente la eliminación. Sabemos que todo es no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, es irreversible, salvo que tengamos backup previo, pero obviamente una vez que el dato lo reventamos, bueno, deja de persistir, así que como verán, es una actividad de alto riesgo, ¿no? Hacer todo este tipo de trabajo. Aquí hay un pequeño ejemplo de limpieza. Por ejemplo, a través de una sentencia manual o de un programa. Se sugiere que sea manual el tipo de cosas, analizado previamente, o se puede hacer un análisis previo y después correr los scripts que podamos tener ya establecidos, o las funciones que ya vamos a ver que son los procedimientos, ¿no? Que son programas que corren internamente en el motor de la base de datos. Simplemente una query SQL donde le digamos que vamos a aplicar un delete from logs, en este caso la tabla logs, donde fecha sea menor a un intervalo de 30 días desde hoy. Es decir, es la manera de decirle que te borre todas las entradas que existen en la tabla log, eh, 30 días de la fecha que sea 30 días anterior. Con eso yo me aseguro de que si está bien la tabla, si está bien puesta la fecha, si está bien el intervalo, que no voy a cometer el error de eliminar logs de los últimos 5 días, sino que se van a eliminar siempre de 30 días o más. Purgar cuentas inactivas, aquí ya es más peligroso porque el log sabemos que es una tabla donde se agregan registros para después buscar cosas. O sea, no es que se está haciendo alguna persistencia que después tenga que ver en una cuenta corriente, pero si estoy trabajando ya con cuentas inactivas, bueno, ahí también hay que ya ponerse en otros anteojos, ¿no? Ya para mirar con más especificaciones. Porque bueno, ahí ya tendríamos que estar mirando que no haya errores, que en este caso estoy eliminando la última sesión, que no tenga un año sin uso. Bueno, puede haber un error también, que el usuario haya tenido algún tipo de problemas y en realidad no entró por un año, pero no es que el usuario esté dado de baja y yo estoy eliminando la cuenta. Entonces, habría que estar viendo cuáles son los parámetros a tomar en cuenta para hacer ese tipo de purgas o de eliminación de cuentas. Estos son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de lo que se hace. Por supuesto, todo está revisado, está puesto de manifiesto en un equipo de gente que trabaja previamente antes de ir a hacer la transacción específica, ¿no? Otra cosa que se hace es colocar todo este tipo de estrategias de eliminación en un software. El software corre y va dejando como instrucciones. Por ejemplo, podemos grabar estas sentencias en una tabla de operaciones o transacciones pendientes que no están ejecutadas.
Después correr otro programa que verifique, haga un tipo de simulación de lo que se eliminaría y entonces esos datos son enviados como un reporte a otra persona que va terminando dando el ok de que ese proceso de purga de todo ese lote de transacciones se ejecute. Porque sí, porque evidentemente luego de haber hecho la simulación, de haber hecho un análisis de todos los datos que se van a eliminar, que se leyeron previamente y se analizaron, se puede usar hoy incluso la inteligencia artificial, que también ayuda mucho en esas cosas, y bueno, se puede llegar un pasito más, ¿no? De seguridad en este tipo de procesos donde estamos jugando con los datos, es bastante complejo. Lo que pasa es que, claro, el dato que está sin uso ocupa lugar y eso comienza a ser un problema cada vez más grande. Y una vez que las transacciones pasan a estado completado, bueno, pueden eliminarse directamente, entonces esa tabla va liberándose, ¿no? Monitoreo, que era otra de las actividades que le comentaba, limpieza, monitoreo, dijimos, seguridad. En el monitoreo vamos a principalmente enfocarnos a lo que es el rendimiento. Esa es una tarea también diaria y que se realiza bastante en horas pico, donde están todos los usuarios conectados realizando peticiones. Como sabemos, la base de datos del servidor recibe peticiones que por supuesto tienen que estar eh, procesadas y tienen que ofrecer todas las reglas que sabemos que ofrece el sistema base de datos de los motores, ¿no? Que por supuesto una transacción tiene que pasar de un estado seguro a otro estado seguro, de un estado completado, ¿no? Y que entregue datos que realmente le sirvan al proceso de esa operación que se está transaccionando en ese momento. Todo ese tipo de situaciones se genera a partir de determinados programas que, por supuesto, existen para tal fin, donde se realizan esos monitoreos, eh, toda la base de datos, y siempre va a haber que enfocarse en algún tipo de clave, es decir, de algún tipo de foco específico. Por ejemplo, si vamos a ver qué está pasando con la memoria o si la cantidad de peticiones por segundo, la cantidad de gigas que está manejando en un determinado periodo, pueden ser días, horas, semanas. Y por supuesto, todas esas métricas se van evaluando también, lo que tiene que ver cantidades y tiempo de ejecución, principalmente y tamaño, que es todo lo que toma relevancia en estos espacios, en estos campos, ¿no? Es lo que todo el tiempo está en juego. ¿Por qué? Porque a medida que se va saturando el tamaño de la memoria, se va saturando el tamaño de las transacciones por segundo, eso va todo en detrimento del rendimiento general del sistema. El primero que va a gritar va a ser el sistema operativo, por eso que no podemos permitir que el motor de la base de datos llegue a esos umbrales, por lo tanto, colocamos programas, colocamos distintos tipos de monitoreos que vayan alertando esas cosas para que el administrador de base de datos reciba la alerta y pueda ir directamente a trabajar. Hoy lo puede hacer de cualquier lugar, generalmente, y puede incluso correr desde su teléfono celular algún tipo de programa para que solucione a una cuestión particular menor, ¿no? Obviamente, si es una cuestión más grande, si está recibiendo un ataque el servidor en ese momento, va a tener que seguramente apersonarse y ir a trabajar de otra forma. Pero todas las cuestiones bastante rutinarias, como es el tema de la sobrecarga o el tema del uso de caché de memoria, cuando a veces también se sobrecarga la memoria, son cuestiones que se pueden solucionar bastante simple corriendo un simple script, ¿verdad? La indexación, bueno, otra cosita que habíamos hablado también, que se realiza bastante frecuentemente, ¿no? Es obviamente tratar de optimizar las tablas cuando están teniendo una cierta cantidad de registros. Recuerden que ya habíamos hablado acerca de los umbrales de las cantidades de registro que en algún momento superan los millones, las tablas, y que de hecho hemos visto, yo le he enseñado tablas de millones de registros, que eso generalmente también se pone en análisis y cuando están participando de vistas, eso también comienza a tener su peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, se está generando toda una carga de trabajo importante del lado del motor de la base de datos a medida que los registros crecen y eso a su vez están participando de distintas vistas, o sea, son parte de algún proceso que crea una vista, ya sea normal o materializada, ¿no? Aquí vamos a hacer tres procesos, vamos a analizar, ejecutar y vamos a verificar, ¿no?
analizar, vamos a identificar dónde puede haber la posibilidad de que un índice sea un beneficio, pero con la debida atención, porque sabemos que la reindexación va a bloquear la base de datos en el proceso. Es decir, ese momento va a quedar bloqueado, por eso que no puede realizarse esto en cualquier momento. Antes era muy simple, decíamos, sí, toda la noche, como que quedó la frase, ¿no? Que a la noche lo hago, a la madrugada se hace. Bueno, hoy ya eso como que está perdiendo un poco de sentido, de todo lo que hablamos, no sé, 30 años atrás. Decíamos, sí, no, la madrugada era normal correr todos los scripts, los ensambles y los programas que usábamos para corregir cualquier tipo de inconveniente y anomalías a la madrugada porque se suponía que nadie iba a estar usando la máquina. Bueno, eso cambió rotundamente. Hoy es 24/7, puede estar una aplicación consumiendo un producto, por ende se han debido tomar otro tipo de medidas en cuanto a lo que es el tipo de de programas que, por supuesto, colaboran con la optimización del motor de la base de datos, pero bueno, tenemos que ir haciéndolo por lote, es decir, no podemos hacer hoy que se tome 5 minutos un programa en corregir 500.000 registros porque realmente le puede llegar a complicar la vida a alguien que está tratando de ingresar. Entonces habrá que tomar lotes de 1.000 registros, de 2.000 registros y trabajarlo por minuto o cada 30 segundos como para que no sea prácticamente perceptible y por supuesto los datos siempre estén realmente ordenados, ¿no? ¿Cómo se ejecutan este tipo de análisis? Bueno, optimizando comandos con la ejecución de optimice table, analice, bueno, optimizar, analizar, reparar. Son todas instrucciones que tiene el lenguaje SQL que por supuesto los motores de base de datos adaptan y reciben sin ningún tipo de inconveniente y eso ayuda mucho a la performance general de funcionamiento de las tablas y por supuesto de la base de datos. Verificamos qué va a pasar con eso. Se usa mucho el tema de la prueba como de laboratorio, ¿no? O sea, tratamos de siempre generar una duplicación de la tabla que quiero realizar. La puedo llegar a duplicar en un server paralelo como para hacer la prueba, a uso de los datos en producción, ¿no? Y puedo verificar y puedo hacer análisis con la consulta Explain, que ya habíamos visto, recuerdan, en clases pasadas, que nos entrega una buena cantidad de información acerca de lo que estoy probando, lo que estoy corriendo, ¿no? De la sentencia que estoy analizando en ese momento. Y llegamos a la automatización. Esto que hablábamos inicialmente, si bien tiene que ver con la teoría general de mantenimiento, se puede hacer tanto manual como automatizado. Bueno, si bien hay muchas tareas que se hicieron muchísimo tiempo en forma manual, hoy por la gran carga de datos, la cantidad de registros que se están manejando minuto a minuto, se está pasando ya hace fácil más de 10 años a un montón de actividades que se automatizan. O sea, son un montón de actividad que está todo el tiempo actualizando de forma automatizada, ¿no? Eh, ¿Cuáles son estas tareas que se realizan, por supuesto, del lado del servidor? Recuerden que también ha cambiado toda la cuestión del concepto hoy de servidor, si bien existen todavía servidores locales, son los menos, pero existen. eh, no cambia mucho, ¿no? Porque un servidor local funciona bastante parecido a un servidor web, solo que no recibe peticiones. O sea, no va a recibir peticiones web, sino que es solamente local. Y en cambio el servidor web, bueno, tiene esa opción de la petición a distancia, la petición remota o la petición vía web, ¿no? Esa es la novedad, ¿no? Esos servidores generalmente, tanto los locales obviamente como los en línea, corren sistemas operativos Linux por una cuestión de robustez, seguridad, bueno, como que se ha establecido ya un poco eso a nivel mundial. No obstante, obviamente hay otros sistemas operativos que también corren este tipo de funcionalidades, no podemos decir que no, para nada, pero como que la gran mayoría está en esa performance, ¿no? Donde se trabaja con distribuciones Linux como servidores. Y por supuesto, se utiliza mucho toda la distribución también de bases de datos que tiene que ver de origen de Oracle, ¿no? Por ejemplo, MySQL. Todos los servidores web van a tener instalado por defecto MySQL, o sea, Linux por supuesto, MySQL y PHP como lenguaje nativo bajo el servidor Apache de despachos de pedidos web, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, cuando tengo ese entorno, tengo la posibilidad de trabajar
con eventos programados, con triggers, con scripts externos y a su vez todo eso lo puedo planificar de manera creativa, o sea, de manera discrecional sin ningún tipo de problema. Ya vamos a ver qué es cada una de estas cositas, principalmente los eventos, los triggers, las funciones, los scripts externos, para adentrarnos un poco en cómo funciona toda esta cuestión. Eh, Esto es bastante abstracto, si bien no dejan de ser programas, hay que un poco conceptualizar, meterse dentro de la situación como para poder captarlo, ¿no? A veces puede costar un poquito, ya vamos a ir avanzando lentamente. Los eventos van a ser una orden que se le da directamente al motor de la base de datos para que se ejecute periódicamente. Por supuesto que va a cubrir una cuestión que está programada directamente dentro del motor. Hay dos maneras de hacerlo, una es por código y otra vez a través del instructivo gráfico del gestor, así que bueno, eso es lo de menos. Lo importante es hacerlo y que funcione. Los triggers, que por supuesto su traducción es disparo o disparador, hacen eso, disparar automáticamente un procedimiento en un momento dado. Se programa la fecha, el día de la semana, la hora de la semana, bueno, si va a ser todos los miércoles, todos los días, todos los jueves o martes y jueves, bueno, cada 5 minutos, cada media hora, a una hora específica. Todo eso se puede establecer en un trigger y eso es lo que lo hace, por supuesto, muy versátil y muy interesante. ¿Para qué? Para que corra un proceso también, ¿no? Un proceso interno del motor de la base de datos. Un trigger puede llamar a una función que ya vamos a ver qué es esto. Los scripts externos, bueno, ahí ya estamos hablando de un programa que ya no está en el motor de la base de datos, sino que está en el servidor. Un programa que puede estar escrito en Bash, Bash es el lenguaje de consola de Linux, puede estar en PHP o en Python, cualquier lenguaje que corra en servidores, puede ser Perl, puede ser Ruby, ¿no? Para automatizar tareas complejas directamente. Y por supuesto, esta planificación de script externo la podemos trabajar con los denominados cron jobs, que lo que hacen es despertarse en el server a un determinado horario y un día específico y correr todo el script que tiene bajo su mando, ¿no? Como ven, todo hace más o menos lo mismo, pero de distintas áreas, ¿no? Los eventos van a generar una actividad periódica. Los triggers también, solo que se van a disparar con algún tipo mayor de configuración. Eso es dentro del motor de la base de datos. Y los scripts externos, como su nombre lo indica, están en el servidor. Van a correr un programa y por supuesto se van a conectar a la base de datos y van a hacer algo que lo beneficia. Los triggers pueden ser eh, relacionados, ¿no? A la operación insert, a la operación update o a la operación delete, es decir, todas las operaciones que hemos visto como fundamentales de la base de datos, ¿no? Del lenguaje SQL. Son procedimientos almacenados que se ejecutan automáticamente en respuesta a eventos que modifican datos de una tabla. Fíjense que ahí está la diferencia con el evento. El evento se va a activar cuando el motor diga, hoy es martes o lunes a un horario, borra todos los logs mayores a 30 días de antigüedad, por ejemplo. En cambio, el trigger se va a disparar cuando suceda un evento que modifica datos en una tabla. Es decir, yo genero un insert, un update o un delete en una tabla y ahí se activa el trigger. Esa es la diferencia. Gran diferencia y genial, ¿no? Porque me permite, ya van a ver, hacer enormes, enormes manipulaciones y tener un enorme control acerca de lo que pasa con cada dato de cada celda de mi tabla. Eso es realmente increíble. O quiero saber quién está modificando datos en la base de datos. Recuerden el inconveniente general que ocurre siempre cuando hay 5 usuarios y que todos pueden, por ejemplo, agregar o modificar productos o clientes o proveedores en la base de datos a través del sistema.
y resulta que aparece un quit cambiado, aparece un teléfono que está borrado o aparece un apellido que está mal, y bueno, después nadie fue. Bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, ¿cómo lo logro? Genero, por ejemplo, una tabla auditoría, entonces puedo grabar específicamente el ID de usuario, la fecha, el dato exacto que se envió en ese instante, cuándo se hizo el update, o cuando se hizo el insert o cuando se hizo el delete. Imagínense lo importante de poder saber cuándo se ha eliminado y quién ha eliminado un registro de la base de datos. Entonces, en una cuestión de una instrucción insert, el trigger se va a ejecutar después que se inserta una fila en la tabla, ¿no? Lo va a permitir agregar información adicional. Por ejemplo, grabo quién ingresó tal cosa. O sea, agrego otra tabla de auditoría o incluso le puedo agregar a esa misma tabla una columna extra para más datos, ¿no? Generalmente se hace una tabla de auditoría donde se graba todo eso. Cuando se produce un update, lo mismo, o un delete. Estoy generando la posibilidad de que al generarse el cambio, ya sea que estoy eliminando, agregando, borrando, automáticamente se dispara el trigger que lo que va a hacer inmediatamente después de cumplir con la función de inserción, de agregado o de modificación, correr el programita que tiene el trigger. O sea, ir a hacer la transacción de lo que le dice el SQL del trigger. Todo eso se mete en la misma transacción de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque el trigger dice eso. El trigger le ha indicado al motor de la base de datos que cuando se produzca algún evento de inserción, de modificación o de eliminación, pueden ser todos o puede ser solo uno, eso es totalmente creativo, discrecional, que corra determinado código. Aquí tenemos unos ejemplos sencillos como para ir entrando, ¿no? Conceptual, ¿no? Eh, una tabla de producto que tenga ID, nombre, precio y stock como atributos. Entonces, un trigger usando insert podría actualizar una tabla que se llama historial precio cada vez que se inserta un nuevo producto. ¿Por qué? Porque yo quiero saber con qué precio nació ese producto antes que alguien lo modificara. Porque, ¿qué pasa? Yo creo el producto. Al minuto siguiente, por no decir al segundo siguiente, puede entrar otro usuario o el mismo y cambiar el precio. Y después yo ya no voy a saber realmente cómo nació el producto, ¿no? Porque no se olviden que ese producto puede estar siendo creado por un programa que está capturando de una API el movimiento de productos y está actualizando productos nuevos de una API que consume de un proveedor, entonces agrega productos nuevos. Entonces yo debo saber cómo originalmente se creó ese producto, cuál fue el dato que vino inicialmente. Bueno, esto es una manera, una forma de que cada vez que se crea un producto, yo grabo además en una tabla que se llama historial precios, voy a grabar el ID del producto, la fecha exacta, un minuto, segundo, todo, ¿no? El usuario, todo el dato que tenga y el precio, obviamente. En un trigger de update, o sea, de modificación, podría asegurar que el stock nunca sea negativo. Es decir, registrar los cambios de precio en una tabla o registrar los cambios. Ahí está, ahí me viene la otra parte, ¿no? Se cambió un precio, grabo el precio que tenía y el nuevo, y el usuario que lo hizo y la fecha. Entonces, después, ¿hay algún problema o se quiere saber qué pasa o por qué se cometió tal error? Bueno, tengo todos los datos como para armar todo el esquema y el derrotero que se recorrió a través de los procesos para llegar a ese resultado, lo cual hoy la base de datos está informando ese tipo de información dentro de su esquema. Y por supuesto, un trigger de eliminación podría estar grabando en una tabla productos eliminados, bueno, quién lo eliminó, a qué hora y qué ID, no sé. Incluso qué stock tenía, qué precio, puedo grabar todo porque tengo acceso a ese dato. Ya van a ver de qué forma. Es decir, tenemos una posibilidad a través del SQL de acceder específicamente a todos los datos que tiene el producto o el registro en este caso. ¿Por qué? Porque los toma antes de eliminarlo. Toma ese dato antes de eliminar en memoria y después trabaja con esos datos para poder manejar tanto el anterior como el actual. El actual sería en el caso que se produzca un update, ¿verdad? Eh, Cuando yo produzco un update, puedo saber qué precio tenía antes y el que tengo ahora cuando hago el update.
Y hay una variedad sí, una variante que tiene el trigger, que es muy interesante, que puede ser de before o after. O sea, se llaman before de antes o después. Ya vamos a ver cómo funciona en un ejemplo que es mucho más práctico, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo aplicar los cambios antes o después de la acción. Esto es muy importante porque el trigger de before, o sea, el de antes, me podría evitar la transacción o podría impedir o anular la transacción. Eso es realmente muy importante, ¿no? Por decir algo, una cuenta de un banco. La cuenta tiene 1.500 de saldo y la operación viene por un retiro de 1.501. Ahí va a tener un trigger de before, el cual va a decir que si el importe que viene a debitar es mayor que el saldo, directamente que ni impacte, ¿no? Directamente. Entonces eso ya va a devolver un error y por supuesto podemos incluso enviar un mensaje directamente, ¿no? Aquí está un poquito desglosado ya, llegando a la parte del código, ¿no? Eh, Tiene lo que es la parte de definición, que por supuesto, como ven, son todos comandos SQL. Create trigger, o como ponemos, create table o create eh, vista, create view. Ahora aquí usamos create trigger, o create trigger. Actualiza stock es el nombre del trigger. Y después tiene after insert on venta. Es quiere decir que es un trigger de after, o sea, después de la inserción. ¿Dónde? En la tabla ventas. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí aplicamos código SQL para este tipo de programas o de subprogramas que corren dentro del motor de la base de datos. Y esa instrucción significa for each row, va a significar que por todas las filas lo que haga es hacer un update donde establezca que el stock va a ser igual al stock menos la cantidad nueva. New es la palabra reservada que se utiliza para tomar el dato que está ingresando. Aquí podríamos usar old cantidad en el caso de que quisiéramos hacer una condición previa. Yo le podría poner si old cantidad es igual a cero, que por supuesto no lo haga, por decir algo, ¿no? Pero puedo usar tanto old como new, que son las palabras reservadas, que me manejan en memoria el dato, ya sea el anterior que existe en ese registro antes de que ocurra el evento con el trigger, y por supuesto el dato que viene queriendo ingresar en la tabla. Aquí ya nos vamos acercando más al código, vamos metiéndonos un poquito más fino. Aquí tenemos un trigger de after para un insert con la premisa de insertar en historial precios. Registra automáticamente el precio de un producto nuevo en la tabla de historial. Tenemos una tabla de productos, una tabla básica con ID, nombre, precio y stock. El trigger lo que va a hacer, en este caso se llama TRG insert historial precio, ese es todo el nombre del trigger. Fíjense que también es interesante usar este tipo de formato, ¿no? Colocamos primero acá el nombre de la instrucción que quiero hacer, que en este caso es un trigger, el nombre del trigger y debajo paso al renglón siguiente para que quede más visible, más legible el código, y le doy la instrucción, si es un after, si es un before, si es un insert, si es un delete, si es un update, on la tabla. Entonces ahí ya como que me voy también organizando mentalmente cómo funciona esto, cómo es que le doy las instrucciones para este tipo de situación. For each row, aquí estoy abriendo la iteración, la comienzo y la termino, y aquí es lo que hago que por esto es como un bucle, ¿no? Es un bucle en realidad. Lo que me hace es recorrer y ingresar en historial precios el producto ID y el precio. En este caso son ambos new, porque es una inserción. Aquí tenemos un trigger de before y de tipo update, así que vamos a modificar y vamos a ejecutar el trigger antes de before. Evitar stock negativo y registrar cambios, ¿no? De precio. La tabla es auditoría de precio, que es donde vamos a enviar la información. Esto es lo que le comentaba, ¿no? Que uno puede llevar todo guardado, todo registrado,
para después poder auditar y ver exactamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? La tabla auditar precios va a tener producto IDE, precio anterior, precio nuevo y la fecha del cambio. Acá le podríamos haber agregado usuario, por supuesto, ¿no? E incluso yo acá a veces le agrego también la descripción del producto en ese momento, porque puede haber ocurrido también que haya un cambio con eso. El trigger es, colocamos la fórmula de rigor, create trigger, el nombre del trigger, que esto es totalmente discrecional, se le pone TRG por una cuestión de convenio, update, precio stock, en este caso para saber que es un update, algunos le ponen también before, todo como para que el nombre sea extremadamente representativo. Así tiene claridad en lo que hace el trigger, porque después con la cantidad de cosas, bueno, como todo tiende a confundirse, como ya sabemos, ¿no? For each row hacemos el inicio y el fin. Acá hay dos bucles anidados, fíjense. Estos son comentarios en SQL, o sea, con dos líneas hacemos el comentario. Aquí evitamos el stock negativo. Entonces te dice, si new stock, es el dato que está entrando, es menor a cero, Signal lo que le hace es enviar este error de 45.000, ¿no? Es un mensaje de error, y a su vez le pone un mensaje de texto también, de que esto no puede ser negativo. Termino aquí el if y voy a este otro bloque que es el que tiene que ver con el registro del cambio de precio. Si new precio es distinto de all, o sea acá, quiere decir que si el precio que está viniendo en el update, recuerda que este es un update, si el producto vale 1501 y yo el precio que traigo para hacer el update es 1501 porque no estoy cambiando el precio, estoy cambiando estoy cambiando el rubro, estoy cambiando el proveedor, por ejemplo, no me lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no le importa, porque en realidad lo que quiero es registrar el cambio de precio. Entonces va a pasar de largo, sin ningún tipo de problema. Porque lo que está buscando es cuando hay diferencia de precio. Eso es lo que quiero registrar. ¿Quién me cambió el precio y cuándo? En este caso no puso quién, pero bueno, podría estar, como le decía yo, el nombre del usuario también, ¿verdad? El producto, precio anterior, precio nuevo, acá le podría agregar la fecha y el usuario. Como verán, esto se torna extremadamente potente, ¿no? Y de gran uso. ¿Por qué? Porque son datos que realmente sirven, llega un momento, ¿no? Finalmente, un ejemplo de trigger before con delete. O sea, eliminando y, por supuesto, generar eh, un trigger que me guarde el dato del producto que se eliminó. Tabla productos con su ID, con su nombre, el precio, el stock, la fecha de eliminación. Acá voy a guardar todo. Voy a correr el trigger. Este trigger se llama TRG delete producto. Saltamos al segundo renglón, como dijimos, por una cuestión de orden, de legibilidad. Es lo mismo colocar todo aquí a la derecha, pero se lee más fácil así, ¿no? Entonces hacemos que before delete, es decir, antes de eliminar en productos, recorre e inserta el all ID, all nombre, all precio y all stop. ¿Mm? No le digo new porque no viene el new, no existe, porque estoy eliminando. Solamente viene new cuando tengo, o sea, solamente tiene referencia el old y el new cuando estoy haciendo update, porque ahí sí tengo datos anteriores. Tanto para insert o para delete siempre va a ser, perdón, sí, siempre, para insert va a ser new, porque es nuevo, es el único que existe, y para delete siempre va a ser old. Bueno, como ven, los triggers tienen su particularidad, su personalidad, son programas potentes, importantes, que ayudan muchísimo internamente dentro del motor de la base de datos. Ocurren, se disparan cuando uno de los registros está siendo tocado. Así de simple es. Los cron jobs, otro gran tema que tiene que ver muchísimo con lo que es el manejo de bases de datos. Por supuesto, es algo muy usado de muchísimo tiempo. Esto tiene su inicio en los 70, bueno, cuando todo despega. Recuerden que eh, la máquina de von Neumann viene en los años 50. Empezó todo esto muy rudimentario. En los años 70 como que se estableció bastante y en los 70 como que se llegó a un límite con los archivos, ¿no? Y comenzó todo el esquema de bases de datos.
sea, Edgar Code genera la teoría del conjunto. Edgar Code era un trabajador importante dentro de IBM y genera, mientras trabajaba, ¿no? Genera una teoría basada en conjuntos y por supuesto en la lógica de predicados, ¿no? Donde de ahí se desprende todo el esquema de lo que es la base de datos relacional, el modelo relacional. Y ahí se trabajó con todo lo que tiene que ver con partir en pedazos o en partes los procesos, ¿no? Para generar el mantenimiento de las bases de datos. Surgió esta idea de cron jobs, cron por tiempo, de cronos, job por trabajo, o sea, en realidad, eh, pero está más vinculado a, el cron job está más vinculado a lo que es la cuestión del demonio, que le llaman, ¿no? Porque es el programa demonio, el programa que corre debajo, que es invisible. Entonces como que está en segundo plano, bueno, está en segundo plano en realidad, como que es invisible, quiero decir, y corre debajo. Por eso que se usa esta metodología o esta forma de nombrarlos a los cron jobs. Está bastante ya establecido esto. Son programas de tipo script externos, ¿no? Que están en el servidor y por supuesto se ejecutan en un específico momento del día, la semana, del mes, del año. ¿Qué es lo que van a hacer? Correr una codificación en un lenguaje específico que corra directamente en nativo en el servidor. Puede ser, por ejemplo, en PHP. Se editan con cron tab, esto es en Linux, ¿no? La línea de tarea directamente, o a través de por supuesto, una pantalla gráfica donde ya hay más ayuda para el usuario, que muchos lo hacen directamente en la pantalla, en la consola, quiero decir, directamente. Y la ejecución se va a dar cuando el daemon o el cron, el programa, ¿no? El servidor, que tiene una constante verificación milisegúndica, ¿no? ¿Qué pasa cuando coincide con la exactitud de disparo de ejecución de ese programa? Por supuesto, lo que va a hacer es ejecutarse y si no da error va a seguir para adelante, ¿no? Se aplica muchísimo en monitoreo periódico, en correcciones, en actualizaciones. Yo lo uso mucho para actualizaciones. Por supuesto, esto cuando ocurra va a disparar o a activar triggers si el trigger tiene que ver, está relacionado a esa tabla que tocó, en este caso, el cron job o el script externo, ¿verdad? Algo más sobre automatización con cron jobs. Van a permitir programar tareas de todo tipo, ¿no? En intervalos específicos. Y bueno, tiene que ver con esto de la rutina que les comentaba, que bueno, es tan rutinario que por supuesto conviene dejárselo a las máquinas. Cuando son cuestiones así como estas, ¿no? De registro, de actualización, de control, de verificación, por ejemplo, ver si todos los pedidos tienen su precio, si hay algún pedido que no tenga precio por alguna razón, o si hay algún producto sin precio, bueno, cosas así que se van viendo todo el tiempo para que eso se esté verificando constantemente. Eso genera una alerta, corrige, bueno, o hace algo, todo va a depender de cómo fue programado, ¿no? En la programación se va a definir cuándo, en qué momento se va a hacer. El script, como les decía, puede ser algo de PHP, con una lógica de mantenimiento necesaria, básica. ¿Qué quiero hacer? Corregir tal cosa, hacer algún insert, algún update, bueno, o hacer algún tipo de auditoría. Si ya lo tengo coordinado con un trigger que me va a ayudar, bueno, también me soluciona varias cosas, ¿no? Bueno, esta es una manera de- de ejecutar de configurar, perdón, un script, cron job, directamente en el servidor, y la ejecución se va a dar exactamente cuando el tiempo coincida con el que está programado, ¿no? Aquí hay un pequeño ejemplo de cron. Está hecho esto para que se ejecute un archivito que se llama actualizar vista PHP. Y lo que dice acá es que se va a ejecutar todos los días a las 2 de la mañana, ¿no? Estos 5 campos que ustedes ven acá están relacionados con los minutos, los segundos, los días de la semana.
Eso se ve claro cuando uno lo está seteando, ¿no? Y bueno, simplemente después termina ejecutándose el comando, en este caso es un archivo, un script, con lo que le querramos colocar dentro de este archivo. En este caso va a tener una query directamente, puede tener otra cosa, también puede tener que busque datos de otro lado y actualice, o sea, esto es eh, totalmente discrecional, o sea, podemos hacer lo que quieras con este tipo de cosas. Aquí lo que hace es refrescar, recuerdan que las vistas materializadas, la única opción de poder actualizarlo era mediante el refresh. Hace un refresh de Materialized View de esta vista que se llama ventas mensuales. Y después hace la inserción en el log mantenimiento de actualización. ¿Qué pasa? Si yo aquí tuviera a su vez un trigger que está relacionado con esta tabla, log mantenimiento, y que dice que es un insert after, ese trigger se correría después y me grabaría en otra tabla auditoría, por ejemplo, que se produjo una inserción en log. ¿A qué hora? ¿De dónde? ¿Qué vino? ¿Por qué? Porque a su vez puede ser que haya varios programas que trabajan con esa tabla. Entonces yo quiero saber cuáles son las inserciones que me está realizando este cron para ver si anda bien. Entonces yo tengo, después le pido todas las inserciones del cron, que le puedo poner incluso alguna columna específica que lo identifique, y me voy a asegurar si el cron nunca ha dejado de correr o algún día se durmió, o algún día pasó algo en el servidor. Que como que controla el funcionamiento del servidor también. De esa forma también me quedo tranquilo de que si hay un inconveniente, voy descartando cuestiones. ¿Por qué? Porque bueno, esto anda bien porque todos los días está grabado de que se corrió el programa. Tema no menor cuando hay que despejar inconvenientes, cuando estamos frente a una situación que no comprendemos. Respaldos automatizados, bueno, ya les he comentado, esto es uno de los temas medulares importantes que quitan el sueño a bastantes gente que está relacionada con la industria, porque bueno, el respaldo es muy importante, porque claro, cuando hay desastres, hay que, fíjense que se habla de recuperación ante desastre, ¿por qué? Porque el desastre existe, o sea, el desastre es real, puede ocurrir, y es la mejor manera de estar preparados frente a estas situaciones mediante la automatización de los respaldos. De la misma forma se usa el cron, es muy usado, ¿no? Eh, con scripts tanto en Bash como por supuesto en PHP sin problema, ¿no? Se puede usar de ambas maneras sin ningún inconveniente. Por supuesto que si tengo un servidor Windows, voy a usar script en batch. Medio parecido, pero no se escribe igual. O sea, este es BASH y el otro es BATH. Eh, Esos son los lenguajes de consola de los sistemas operativos. No obstante, se puede usar directamente también un lenguaje de programación que sea, por supuesto, interpretado por el sistema operativo y, bueno, correr lo que haga falta para el mantenimiento del sistema. Aquí hay un ejemplo de Bash, o sea, Linux, donde lo que le estoy diciendo que fecha va a ser igual a eso, ¿no? La fecha actual. El directorio va a ser este, porque voy a usar casualmente el directorio que estoy usando para los respaldos. Le estoy diciendo que lo cree, directorio, y que me genere, por supuesto, eh, un respaldo, este comando MySQL dump, en este archivo bases de datos, perdón, de esta base de datos a este archivo, y el directorio respaldo la fecha, lo llamo de esta forma. Extensión SQL, ¿por qué? Porque estoy usando la variable directorio que dice que es ruta respaldos y la variable fecha. Entonces lo que estoy concatenando aquí es que me diga que el respaldo se haga de bases de datos, se llama en este caso la base de datos. Este signo hacia la derecha indica que va a meter todos los datos en esta ruta. Es en bash, ¿verdad? Sí. Y lo que me hace acá es nombrarlo al archivo saliente .sql, o sea, me va a hacer un, un respaldo, así como cuando lo hacemos en PHP que hacemos generar el export, bueno, algo así. Va a exportar en SQL, porque este MySQL dump hace eso. Este comando hace eso. También me hace que lo comprima del tipo gzip, una vez que está hecho el archivo,
y, perdón, directamente eh, busco todos los archivos que tengan un nombre parecido, por supuesto, y ya los elimino, pero que tengan más de 30 días para atrás. O sea, hago todo el proceso ya de paso, ¿no? Creo el archivo específico para este respaldo que tiene que ver con la fecha actual y voy eliminando. O sea, de paso lo voy vaciando. Entonces me voy quedando siempre con los últimos 30 días. Una idea, una opción, hay miles la que uno quiera hacer, ¿no? Sin problema. Por supuesto, la limitación siempre va a estar con los recursos, la capacidad que tenga el sistema, la memoria, bueno, el espacio en disco, ¿no? Todo lo que ya sabemos, obviamente. No hay nada mágico que... Los eventos. Llegamos a lo que tiene que ver con los eventos, que por supuesto son distintos a todo lo que vimos. ¿Mm? Esto es un sistema interno de MySQL que va a permitir ejecutar tareas automáticamente según un calendario definido. Vieron que suena parecido todo, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque esto se hace dentro del motor. O sea, lo que estábamos trabajando con específico, fecha y horario y calendarios, es el cron, que son scripts separados en el servidor. Ahora volvimos acá. Así como el trigger se activa cuando tocas un registro de la tabla, bueno, el evento se activa para hacer cualquier cosa dentro del motor, ¿no? Acá hay un ejemplo. Crear el evento limpieza log. Bueno, en vez de crear el trigger es create event o event. Se llama limpieza log, ¿dónde? En la tabla esta, ¿no? Que lo que va a hacer es directamente del motor de la base de datos eliminar automáticamente todos los registros que tenga la tabla logs en una fecha de 30 días para atrás. Esto va a... Son varias maneras de hacer lo mismo, como ven, ¿no? Eso va a depender también de cómo se sienta cada uno, cómo le guste trabajarlo, pero se puede realizar de distintas formas. La configuración para esto es requerimiento de que tiene que estar habilitado la característica de set global del servidor. A veces ocurre que no te permite, por eso que hay alternativas y opciones constantes para ir haciendo las tareas que uno necesita en función de los recursos, porque puede ser que justo el servidor que trabajaste o que contrataste, por alguna razón, no te permita llegar a esos niveles de configuración del sistema operativo o del motor de la base de datos, del server de base de datos instalado en ese momento. ¿Por qué? Porque hay servicios de distinta índole y, por supuesto, de distintos costos que a veces no incluyen determinadas configuraciones. Las funciones también son programas dentro del motor, ¿no? Los módulos con funciones permiten extender las capacidades del motor, eh, por supuesto usando bloques de código reutilizable, ¿no? La función es como un sinónimo de eso, ¿no? De reutilización, ¿no? De esa parte del código, ¿no? Lo bueno es que una función, por ejemplo, calcular fecha, yo tengo una fecha que se calcula específicamente, o calcular una fórmula, o un descuento, o un índice, es muy usado. Los índices de actualización, por ejemplo, son muy usados. Eh, entonces yo desde un trigger puedo llamar una función, que es, por ejemplo, ese cálculo del índice. O sea que ahí yo como que empiezo a ver la posibilidad de beneficiarme con la combinación de estas herramientas, ¿verdad? Entonces se crea la función con, por supuesto, la sentencia en SQL create function o create function, nombre de la función y que me retorna un tipo de dato. También usa formato parecido, como podemos ver aquí. Eh, Creamos la función, le damos el nombre, calcular descuento en este caso. Por supuesto, le pasamos los argumentos con su tipo de dato. Aquí no hay nada nuevo, fíjense que estamos programando dentro de un motor de base de datos en el servidor y la estructura lógica que hemos aprendido desde el inicio de la programación, cuando vimos cómo era la función y demás, sigue intacta, ¿verdad? El nombre, el tipo de dato y, por supuesto, eh,
el nombre de la variable, ¿no? El tipo de dato, van al revés solamente, ¿no? Acá va el primero el nombre y después el tipo de dato. Generalmente colocamos al revés, pero bueno, en el SQL quedó de esa forma, es más antiguo. Así que se usa de esta manera. ¿Y qué me retorna? Un decimal, 10 2, ya hasta 10 lugares con dos decimales. ¿Qué es lo que hace? Muy simple, acá es un cálculo muy simple, pero acá podríamos colocar un cálculo de un índice que sea más complejo. Es simplemente modificar esta fórmula, ¿no? Me va a retornar el mismo precio que le pasé aplicado a ese porcentaje directamente, ¿no? ¿Cómo lo voy a usar a esto? Lo voy a llamar desde un trigger, por ejemplo, o lo puedo llamar directamente desde un código o desde un SQL. Puedo llamar desde Python o desde PHP o desde C Sharp a través de, por supuesto, su sentencia y con el SQL encapsulado que siempre enviamos, que va a ser este. Le dice seleccione, calcular descuento, que es la función esta, el precio que le estoy enviando y el descuento de productos. Va a calcular todo ese cálculo de la selección que esté haciendo acá. Incluso puedo calcular, ponerle acá un where de lo que sea, ¿no? O sea, agregarle condicionales en el caso que tome solamente los productos mayores a 5.000, por ejemplo, o menores a 300, pues, por decir algo. O sea que todo esto tiene una versatilidad infinita, ¿no? Increíble, que por supuesto ayuda mucho cuando es necesario trabajar con todo este tipo de situaciones. Por eso que es tan importante conocer bases de datos, porque si no uno se queda solamente en la mirada de la programación y claro, eh, se pierde un enorme espectro de aprovechamiento de lo que es el poder de la computación, ¿eh? El poder computacional, el poder del proceso. Y por supuesto esto ayuda mucho también a la velocidad general del ecosistema que esté usando en ese software en particular. Para la práctica les quiero recomendar que desarrollen en equipo, ¿no? En los mismos equipos que están trabajando, tanto en base de datos 2 como en metodología de sistemas 1. Vamos a usar con la ayuda de la inteligencia artificial Max, ustedes ya trabajan, el siguiente trabajo práctico. Vamos a hacer, es más, ya está en Max la tarea, así que la pueden ver directamente. Simplemente es crear eventos, funciones y trigger en un sistema de control de precios, esto con SAMP. Max lo va a ir guiando, ¿no? Y por supuesto ustedes van a ir aprendiendo junto con esa actividad que van a desarrollar y después finalmente la van a entregar en un escrito con todo el proceso que han realizado como para poder llevar adelante esta práctica. Eso ha sido todo por hoy. Espero que, bueno, que sirva. Esto es muy extenso y bastante abstracto. Ahora tenemos que empezar a practicar parte por parte todos estos conceptos que hemos analizado acá en esta clase. Así que por ahora lo dejamos por acá y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.